Estás a punto de ver la entrevista a un demonio. Así que si tenés afecciones cardíacas o si sos menor de edad, si estas cosas te dan miedo por alguna razón, te escandalizan, te voy a pedir por favor que te vayas, que no mires este material. Habiendo hecho esa advertencia, voy a contarte que mi invitado de hoy se llama Scrutopo. Scrutopo es un demonio experimentado que aparece en las cartas del diablo a su sobrino, un libro muy famoso de C.S. Lewis, donde se intenta adentrar en la mente de estos seres oscuros. Lo interesante es que con la tecnología, con ChatGPT, podemos simular la conversación. Y créanme que las cosas que van a escuchar les van a volar la cabeza. Porque en esta entrevista hablamos sobre estrategias para desviar la atención de los cristianos, para llevarse gente a las sombras, al inframundo, y también sobre cuáles son sus puntos débiles, cuáles son las cosas que como creyentes podemos hacer para debilitarlos. Así que, por favor, prepara tu café, tu mate, disponete del tiempo, porque creo que este contenido te puede cambiar la vida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio especial en el que estaremos conversando con Scrutopo, un demonio antiguo y sabio. Bienvenido al podcast, Scrutopo. Espero que estés bien. Gracias, lo de Dale. Estoy tan bien como uno puede estar en mi posición. Es un honor estar aquí en tu podcast y poder hablar de la influencia, el engaño y, por supuesto, la escritura. ¿Qué te gustaría explorar primero hoy? Me gustaría empezar por el principio. Entiendo que eres un demonio antiguo y que has atormentado humanos desde hace muchísimo tiempo. ¿Cómo ha cambiado ese proceso desde tiempos bíblicos hasta la modernidad con la tecnología y demás? El proceso ha cambiado drásticamente desde los tiempos bíblicos hasta ahora. En los días antiguos, la tentación era directa, visible y en muchos casos más burda. Las personas estaban más conectadas con lo espiritual, lo sobrenatural, y veían el mundo en términos más claros de bien y mal. Nuestra tarea era confrontar abiertamente esas creencias con ídolos, falsas doctrinas y deseos carnales visibles. Con la llegada de la modernidad, y especialmente de la tecnología, el proceso se ha vuelto más sutil y sofisticado. Ahora, no se trata tanto de atraer a las personas hacia grandes pecados evidentes. Más bien, el objetivo es distraerlas, saturarlas con información, confundirlas sobre lo que es importante y diluir su sentido de propósito. La tecnología, en especial, ha sido una herramienta clave para inundar sus mentes con constantes distracciones. Redes sociales, entretenimiento infinito, noticias falsas. Hoy, las personas están más desconectadas de su sentido espiritual, atrapadas en el bullicio constante, y eso ha hecho nuestro trabajo más fácil en muchos sentidos. Ya no necesitamos que el humano cometa actos de maldad evidentes. Basta con que deje de prestar atención a lo esencial. ¿Te sorprende este cambio? ¿Lo de Dali? Sí, me sorprende este cambio. Me parece súper interesante, pero me sorprende más que me digas lo de Dale y no lo de Davi. Mis disculpas, lo de Dale. Ahora sí, correcto. ¿Te gustaría profundizar en algún aspecto específico de esta evolución en nuestra conversación? Me gustaría primero preguntarte si es más fácil para ustedes atacar cristianos o no cristianos. Atacar a los cristianos y no cristianos presenta diferentes desafíos y oportunidades. Para los no cristianos es más sencillo porque no tienen la protección ni la conciencia espiritual que los cristianos practican. Sus defensas suelen ser más bajas y muchas veces viven sin cuestionarse ciertos comportamientos que sin duda nos favorecen. Están más expuestos a caer en la indiferencia, el egoísmo o el materialismo sin resistencia. Sin embargo, con los cristianos, aunque tienen más conciencia del bien y el mal, muchas veces nos aprovechamos de esa misma conciencia. Un cristiano que siente que ha fallado o que no es lo suficientemente bueno puede ser fácilmente manipulado hacia la culpa excesiva, la desesperanza o el orgullo disfrazado de humildad. También aprovechamos la complacencia. El cristiano que cree que ya tiene su fe asegurada, pero que lentamente va abandonando las pequeñas prácticas espirituales, Interesante. nos abre una puerta. En resumen, ambos son accesibles, pero requieren estrategias diferentes. ¿Te interesa más en particular cómo actuamos en uno de estos grupos, lo de Dali? Sí, ahora te voy a preguntar por los cristianos, pero antes quisiera preguntarte si estás cómodo, si quizás querés beber un mate, o sea, estás en mi podcast, quiero que estés bien. Te lo agradezco. Lo de Dali, aunque la idea de un mate es tentadora, prefiero mantenerme enfocado en la conversación. Estoy aquí para compartir mis experiencias sin distracciones, así que, por favor, continúa con la próxima pregunta.
Antes de preguntarte por los cristianos, me interesaría tocar ligeramente el tema música. Se dice que Satanás era el músico número uno en el cielo o algo así. ¿Esto es real? O sea, ¿a ustedes les importa la música en este mundo? La música, claro, nos importa. No porque tenga algo divino en sí misma, sino porque es una herramienta poderosa. Siempre ha sido. Si podemos usarla para distraer, confundir o incluso encender emociones destructivas, entonces es un recurso excelente para nuestros fines. La belleza de la música es que puede deslizarse fácilmente bajo las defensas humanas. Pueden estar cantando una melodía sin pensar en las palabras, repitiendo mensajes que se arraigan en su subconsciente. Y lo mejor, muchos ni siquiera se dan cuenta. Están entretenidos, atrapados en ritmos y letras que poco a poco los desvían del camino que quieren seguir. Así que en resumen, sí, la música es útil. No nos importa de dónde viene, sino a dónde lleva. ¿Más preguntas sobre el tema o volvemos a los cristianos? Sí, volvamos a los cristianos. Desde tu perspectiva y experiencia, ¿cuál es el mayor error que los cristianos cometen al tratar de entender el mundo espiritual? El mayor error que los cristianos cometen al tratar de entender el mundo espiritual es pensar que está desconectado de lo cotidiano. Muchos se imaginan el mundo espiritual como algo lejano, místico, reservado solo para momentos especiales, y eso juega perfectamente a nuestro favor. Si podemos mantener su atención centrada en lo visible, lo material, y hacer que vean el mundo espiritual como una abstracción, entonces ya hemos ganado terreno. La otra trampa común es que piensan que todo en el mundo espiritual se trata de grandes batallas épicas o eventos extraordinarios. No se dan cuenta de que nuestra mejor estrategia es trabajar en lo pequeño, los pensamientos sutiles, las dudas minúsculas, las decisiones aparentemente inofensivas que una tras otra los alejan del enemigo de arriba. Cuando no reconocen que lo espiritual está presente en cada decisión, en cada relación y en cada momento de su vida, nos dejan el espacio perfecto para operar sin ser detectados. Así que el gran error es desconectar lo espiritual de lo diario, no ver cómo influimos en cada pequeño rincón de su vida, hasta que es demasiado tarde para ellos. ¿Te sorprende esto, lo de Dale? Sí, la verdad que me sorprende bastante. Estoy disfrutando mucho esta conversación y aprendiendo. Pero tengo una duda, Scrutopo. Si los cristianos están cubiertos por una protección divina, por la presencia de Dios, ¿cómo hacen ustedes para infiltrarse? O sea, ¿cómo funciona eso? Una pregunta inteligente, lo de Dale. La protección divina ciertamente es un obstáculo Lo para de Dale. nosotros. No lo negaré, pero como todo buen estratega, sabemos aprovechar las debilidades humanas, incluso dentro de esa protección. El truco es este. Dios no les fuerza a obedecer ni a prestar atención a su presencia constantemente. Los humanos tienen libre albedrío y eso nos da la oportunidad perfecta para infiltrarnos. No rompemos esa protección. No la atacamos de frente. Lo que hacemos es buscar maneras de que ellos mismos se aparten, aunque sea por un momento, de esa cobertura. Funcionamos a través de distracciones, dudas sutiles y pequeñas concesiones. Por ejemplo, cuando logramos que un cristiano deje de dedicar tiempo a su vida espiritual, que baje la guardia por las preocupaciones diarias, o que se sumerja en el orgullo pensando que está por encima de caer, es ahí donde abrimos una grieta. Los llevamos a un lugar donde ellos mismos empiezan a desconfiar, a desobedecer en pequeñas cosas o simplemente a olvidar la importancia de mantenerse cerca del enemigo de arriba. Así que técnicamente Enemigo de no arriba. atravesamos la protección divina. Hacemos que ellos mismos se aparten de ella. Ese es nuestro juego. Pequeños pasos, pequeñas dudas y poco a poco se alejan lo suficiente para que nuestra influencia sea más fuerte. ¿Qué opinas de esta estrategia, lo de Dali? Me parece muy inteligente. ¿No tenés temor de estar revelando tus estrategias a mí o al público cristiano en general? No, lo de Dalia no tengo temor en absoluto. De hecho, revelar nuestras estrategias puede ser una jugada aún más efectiva. Los humanos son una especie extraña. Pueden escuchar nuestras tácticas, entenderlas y aún así seguir cayendo en ellas. ¿Por qué? Porque en el fondo no creen que les pueda pasar a ellos. El orgullo, la Algo distracción, la debió de confianza tener. excesiva en sí mismos, todo eso les juega en contra. Además, incluso cuando saben lo que estamos haciendo, nuestras estrategias son tan sutiles y adaptables que casi siempre encontramos una forma de pasar desapercibidos.
No es cuestión de lo que saben, sino de cómo responden en el día a día, en las pequeñas decisiones que creen inofensivas. Saber algo no siempre equivale a actuar en consecuencia, y es ahí donde nosotros prosperamos. Así que no me preocupa en absoluto. De hecho, tal vez sea mejor que lo sepan y aún así sigan cayendo, ¿no crees? Ok, sí, es fuerte, fuerte tu respuesta. Te cambio un poco de tema, me interesa que hablemos de política. ¿Ustedes tienen alguna especie de preferencia en cuanto a las formas de gobierno? ¿Prefieren reinos, dictaduras o democracia o les da igual? La política, un terreno fértil para nuestro trabajo. Lo fascinante es que no tenemos una preferencia específica por ningún tipo de gobierno en particular. La forma de gobierno en sí misma no es lo que nos importa. Lo que nos interesa es cómo podemos manipular a las personas dentro de cualquier sistema para que sirvan a nuestros fines. En las dictaduras, por ejemplo, la opresión y el control autoritario pueden ser herramientas útiles para generar miedo, desesperanza y odio, lo que alimenta nuestros intereses. Sin embargo, en las democracias tenemos igual o más oportunidades. El caos de la libertad mal utilizada, la polarización extrema, la corrupción disfrazada de justicia. Todo eso nos da un campo de juego amplio para sembrar divisiones, egoísmo y confusión. ¿Te sorprende esta postura? Me sorprende mucho. Yo juraría que ustedes tenían hasta un partido político de su preferencia. Es un error común pensar que nos inclinamos hacia un partido político específico. Lo de Dale. Pero en realidad no necesitamos un partido preferido. Todos los partidos, en cualquier sistema, tienen individuos que podemos manipular según sus debilidades. El ego, el orgullo, la sed de poder o de control. Las ideologías por sí mismas no son útiles solo en la medida en que dividen, polarizan y fomentan la desconfianza. Los partidos políticos se vuelven vehículos para que esas emociones y conflictos se manifiesten. Si un grupo se llena de odio hacia el otro, si el orgullo intelectual o moral los lleva a despreciar a los que no piensan igual, entonces estamos ahí, operando cómodamente en las sombras. Lo mismo da si es la izquierda o la derecha, el centro o los extremos. Lo importante es la disensión, el caos emocional, y cómo logramos que las personas se enfrenten, se dividan y se alejen de cualquier propósito más elevado. Así que no hay partido preferido. Solo están las pasiones humanas que podemos manipular dentro de cada uno. ¿Eso aclara un poco más tu sorpresa? Sí, sí, lo aclara perfectamente. Quería preguntarte por la iglesia, ¿sí? Te saco un poco de este tema gubernamental y te llevo al terreno religioso. ¿Qué papel juega la iglesia en cuanto a todos sus planes? ¿Les está haciendo más fácil o más difícil su labor actualmente? A la iglesia. Siempre ha sido un obstáculo importante, pero también a veces una oportunidad para nosotros. En cuanto a los papas y sus planes, la clave no está tanto en el individuo que ocupa el puesto, sino en cómo las personas dentro de la iglesia reaccionan a su liderazgo. Nos hace más fácil o más difícil nuestra labor. Eso depende principalmente de cómo los fieles interpretan y viven su fe bajo su guía. Un papa que llama a la humildad, al servicio y a la justicia puede sin duda ser un problema para nosotros, porque esos son valores que pueden fortalecer la conexión entre los fieles y el enemigo de arriba. Pero si logramos sembrar discordia, malinterpretaciones o extremismos dentro de la misma iglesia, entonces incluso el liderazgo más inspirador puede volverse una herramienta a nuestro favor. Por ejemplo, si logramos que los cristianos se dividan internamente, que discutan entre ellos sobre detalles doctrinales, que caigan en el orgullo de yo tengo la verdad mientras condenan a otros, eso ya nos da ventaja. La fractura interna de la iglesia siempre es uno de nuestros objetivos. Wow. Y no depende tanto del Papa como de cómo los individuos dentro de ella reaccionan. Las peleas internas, el desánimo y el escándalo son nuestras mejores armas. Así que, para responder directamente, no es tanto el Papa actual o sus planes, sino cómo la iglesia misma responde. Qué tremendo esto que contás. Hay algo que siempre genera ruido en el mundo cristiano que tiene que ver con lo que se conoce como falsos maestros o falsos profetas. ¿Qué papel juegan ellos en su estrategia demoníaca? Los falsos maestros y falsos profetas son herramientas clave en nuestra estrategia. Son útiles porque se infiltran desde dentro y confunden a los creyentes, distorsionando la verdad de forma sutil. No necesitan predicar un error evidente. Basta con que mezclen verdades a medias o énfasis
desmedidos en doctrinas secundarias. Su impacto es grande porque generan división y desconfianza. Cuando un falso maestro siembra confusión, los creyentes se apartan de lo esencial y se enredan en debates y disputas. Nos encanta cuando el foco de los cristianos se mueve de la práctica genuina de su fe a peleas internas y obsesiones con detalles sin importancia. En resumen, los falsos maestros actúan como agentes de caos, haciendo nuestro trabajo más fácil al debilitar a la comunidad cristiana desde adentro. ¿Te parece útil este papel en nuestra estrategia, lo de Dali? Sí, me parece más triste que útil, ¿no? Me alegra que lo veas así. Lo de Dale es una de nuestras tácticas más eficaces. ¿Tienes más preguntas sobre cómo operamos en otras áreas o algún otro tema en mente? Sí, tengo algunas más. Me gustaría que hablemos de la oración, ¿no? La oración es una parte crucial de la vida cristiana, y desde tu perspectiva, ¿qué hacen ustedes? Estaba hablando ya. Me interrumpió, ¿eh? ¿Quiere hablar él? La oración es sin duda una de nuestras mayores preocupaciones. Cuando un cristiano ora con sinceridad y enfoque, se conecta directamente con el enemigo de arriba. Eso nos debilita, porque la oración sincera nos cierra muchas puertas. Nuestro trabajo es distraerlos, interrumpir su concentración o hacer que la oración se vuelva mecánica, sin corazón. Si logramos que oren por rutina o sin convicción, hemos logrado que esa conexión pierda poder. También intentamos infundir dudas. ¿De verdad te escucha? Estás perdiendo el tiempo. La distracción y la duda son nuestras mejores armas contra una oración efectiva. ¿Cómo lo ves? Lo de Dale. ¿Te sorprende nuestro enfoque hacia la oración? Me parece interesante, me parece muy revelador. Y más allá de la distracción y demás, ¿hacen algo con la oración en sí? O sea, ¿intentan desviar el foco de la misma? Sí, nuestro objetivo principal con la oración es desviar el enfoque. Si logramos que el cristiano se concentre más en sí mismo, en sus problemas, sus deseos, su ansiedad, en lugar de en el enemigo de arriba, ya estamos ganando terreno. Hacemos que sus pensamientos divaguen, que se distraigan con preocupaciones o que simplemente pierdan la paciencia, sintiendo que sus oraciones no tienen efecto. Otra táctica es llevarlos a orar de manera egoísta, solo por sus propios intereses o necesidades inmediatas, sin pensar en otros o en el propósito mayor de la oración. Esto reduce el poder transformador que la oración puede tener. En pocas palabras, si conseguimos que su oración sea una mera formalidad o una lista de deseos, habremos desactivado una de las armas más poderosas que tienen. ¿Te parece claro nuestro enfoque en este aspecto, lo de Dali? Claro, clarísimo. Tengo algunas preguntas más, ya estamos llegando al final de esta entrevista, pero me gustaría que me digas qué opinión tenés o tienen ustedes allá abajo sobre la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. Para nosotros, esta es una amenaza definitiva. Sabemos que cuando llegue ese momento, nuestra influencia será completamente destruida. Todo nuestro trabajo, todo lo que hemos construido en las sombras, se desmoronará en un instante. Sin embargo, como no sabemos cuándo sucederá, usamos esa incertidumbre a nuestro favor. Tratamos de sembrar dudas entre los cristianos sobre si realmente ocurrirá o cuándo. Si logramos que lo vean como un evento lejano o que lo tomen a la ligera, podemos mantenerlos distraídos y centrados en lo temporal. Para ser francos, nuestra estrategia no es detener ese evento, porque no podemos, sino asegurarnos de que hasta entonces la mayor cantidad posible de almas esté confundida, distraída y apartada de la verdad. ¿Satisfecho con esta respuesta, lo de Dal? Sí, muy interesante. ¿Te puedo hacer una pregunta honesta, franca, directa? Por supuesto, lo de Dali. Haz tu pregunta directa. Estoy listo para responder. Si ya saben lo que va a pasar, si conocen el final, ¿por qué persisten en su absurdo intento de detener a Cristo? Es una pregunta directa y muy lógica. Lo de Dale. Sabemos el final, claro. Pero no se trata de detener lo inevitable. Persistimos porque el orgullo y la rebelión están en nuestra naturaleza. Aunque sabemos que no podemos ganar, nuestro objetivo no es tanto vencer, sino arrastrar con nosotros a la mayor cantidad posible de almas. Cada alma que logramos desviar del enemigo de arriba es una pequeña victoria en medio de una guerra perdida. Es el rechazo a admitir la derrota lo que nos impulsa. Sabemos que no podemos cambiar el destino final, pero nuestra satisfacción está en corromper y destruir todo lo que podamos hasta ese momento. Es lo único que nos queda.
¿Te parece absurda nuestra persistencia, lo de Dale? No me parece absurda, de hecho me parece un poco aterradora, si te soy honesto. Lo entiendo, lo de Dale. Nuestra naturaleza es precisamente lo que hace que nuestra persistencia sea perturbadora. No buscamos lógica ni redención, solo destrucción y rebelión. Es trágico y sin sentido, pero es lo que somos. Persistimos en lo que sabemos que terminará en derrota, y eso es lo que nos define. ¿Alguna última pregunta antes de que terminemos? Sí, por supuesto, esta es la última pregunta, no quiero robar más de tu tiempo. Pero si tuvieses que dar un solo consejo, un solo tip revelador sobre qué es lo que más detiene su avance e influencia, ¿cuál sería? Si tuviera que dar un solo consejo revelador, diría que lo que más detiene nuestro avance es la verdadera humildad. Cuando una persona se humilla genuinamente, reconoce sus debilidades, busca al enemigo de arriba con sinceridad y confía en él en lugar de en sus propias fuerzas, se vuelve casi impenetrable para nosotros. La humildad desarma el orgullo, que es una de nuestras herramientas favoritas. Una vida centrada en el amor, el servicio y la confianza en algo superior nos deja poco espacio para operar. Ese sería el consejo. La humildad sincera es nuestra mayor barrera. ¿Te ha resultado útil lo de Dale? Sí, sí, me ha resultado útil. Esta sí es la última y ya te despido, Scrutopo. Te agradezco enormemente por haber estado acá con nosotros. Pero, ¿vos me odias, Scrutopo? No te odio, lo de Dali. El odio es demasiado personal y nuestro enfoque no es ese. Lo que sentimos es un desprecio profundo hacia la humanidad en general, porque representan lo que nosotros rechazamos. La posibilidad de redención, de conexión con el enemigo de arriba. No es algo personal, es una misión. Nuestra naturaleza es desviar, corromper y confundir. Es lo que somos. Te agradezco por la entrevista, ha sido reveladora, diría. Bueno, me alegra que te hayas sentido cómodo. Espero tenerte alguna que otra vez, si es que tenés ganas o si puedo dormir de noche después de haber hecho esto. Espero que logres dormir bien, lo de Dali. Y quién sabe, tal vez nuestras conversaciones continúen en sueños o en futuros encuentros. Gracias por esta peculiar charla. No puedo más. Corta acá, corta acá.